Aleluya. Ayer uno de los temas que mencionó la persona que estaba encargada de dirigir en la reunión fue una de las frases o eslogan que mencionó él, entre varios: sola Escritura. Lutero se afirmaba no solamente en las 95 tesis que había clavado, sino también en unas frases que él, o banderas que levantó: sola Escritura, sola gracia y sola la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, hermano. Amén. Y yo quisiera tocar un tema que va relacionado con sola Escritura, y es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Hasta qué punto creemos que las Escrituras son suficientes? ¿Lo creemos de verdad? ¿Son suficientes, hermano? A mí me encanta el capítulo 2 del libro de los Hechos, la primera predicación del apóstol Pedro, cuando él se dirige a aquella multitud y ya sin temor y sin miedo, ya no tenía que estar ocultando a quién pertenecía el apóstol Pedro. Y él se levanta y comienza a predicar, y lo hace con una valentía que asombra. Y no tiene problema incluso en decir que a este Jesús, a quien vosotros, les está hablando a la multitud, a quien vosotros habéis crucificado, a este Jesús el Señor ha levantado de los muertos. Pero a mí me asombra algo que es lo que quiero remarcar en esta mañana, y es el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pedro no necesitó decirle: bueno, ahora ustedes tienen que levantar la mano, o tienen que pasar aquí al frente, o tienen que hacer esto, o tienen que hacer aquello. Fue una reacción de los que estaban escuchando. Es que la palabra de Dios es esa espada que penetra y llega hasta las profundidades más, valga la redundancia, más profundas del corazón. Amén. Dice también en otro versículo que es como un martillo la palabra de Dios. Y es como un martillo porque desmenuza y tritura o rompe las durezas más duras, valga la redundancia, ¿no? Y a mí me asombra que estas personas, se ve que la palabra de Dios llegó a sus corazones. Y ellos no esperaron lo que Pedro le tenía que decir: bueno, ahora ustedes pasen adelante y acepten al Señor como Salvador. No. Si usted lee detenidamente, verá que ellos respondieron, porque la palabra de Dios llegó a lo profundo del corazón. Mis hermanos, yo anhelo, de verdad anhelo, deseo fervientemente que esto pase en cada culto. Que no tengamos la necesidad de decirle a la gente: bueno, ahora pase adelante, levante su mano y diga. No. Que pueda suceder lo que sucedió en el libro de los Hechos, en la primera predicación. Varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para recibir al Señor? Fue la actitud de ellos, porque se vieron comprometidos con la palabra. Es que la palabra es suficiente para transformar el alma. Amén.
Y es un principio fundamental de la fe cristiana, la suficiencia de las Escrituras. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Las Escrituras nos proporcionan una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación que había sido rota entre Dios y la humanidad, y a través de Jesucristo darnos vida. La Biblia nos enseña que acerca de la fe, la elección y salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. No hay otro escrito para entender estas buenas nuevas. En ningún lugar hay otro escrito que requiera, que se necesite para equiparnos para una vida de fe. Es por ello que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Te invito a que lo puedas leer conmigo. Y él, hablando sobre las Escrituras, le dice a Timoteo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dice el salmista en el Salmo 19, creo que es el versículo 7, uno de las declaraciones de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que transforma el alma. La palabra de Dios es la comunicación de Dios para con nosotros. Es inspirada por Él. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y nosotros callamos. Porque Él es el creador y nosotros sus criaturas. La palabra de Dios, mis hermanos, las Escrituras, siempre han sido objeto de ataque. Siempre. Y para desacreditarla, siempre han sido objeto de ataque para desacreditar la única verdad, que en Jesucristo hay salvación. Dicen que contiene errores, que son invenciones humanas, pero la realidad o el meollo de todo es el desprecio a la Biblia como autoridad y el destierro de Dios de todos los aspectos de la sociedad o en todos los aspectos de la sociedad. Hoy podemos decir que las Escrituras se encuentran completamente desacreditadas ante la sociedad secular como fuente de verdad. Y es la ciencia la que proporciona, en lugar de las Escrituras, es la ciencia la que proporciona a los hombres el conocimiento de lo verdadero y lo falso, como si fuese que la ciencia tiene alguna autoridad. Pero la sociedad secular ha reemplazado la Biblia por la ciencia. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y este panorama actual no es nuevo, como te decía, porque desde la misma formación del canon, es decir, desde la formación de las Escrituras, existe un ataque que consiste en la negación de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia contiene la verdad
pero para algunos no es toda la verdad. Dicen que es útil, pero se necesitan otras cosas. Tenemos que, como decía la vez pasada, tenemos que ayornarla, ¿no? Tenemos que actualizarla. Una de las motivaciones que me llevó a hablar de este tema es porque hoy en día está en boga el tema de la actualización de la Constitución. Mis hermanos, la Biblia no es como la Constitución que tiene que ser actualizada. La Biblia es actual. La Biblia no necesita que tengamos que hacerle retoques. Es perfecta. Es perfecta. Por eso no necesita ser ayornada. Amén. No es incompleta, es completa. Pero es sorprendente con qué facilidad el hombre incurre en este tipo de ataque a las Sagradas Escrituras. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y sus secuaces, pero es el ser humano muchas veces el culpable de este ataque. Queremos ayudar a Dios, pero el Señor no necesita de nuestra ayuda. En tiempo del Antiguo Testamento, teniendo la ley y los profetas, existía además algo que podemos comprobarlo en la misma Escritura, la tradición de los ancianos. Esto dio origen al Talmud. Algunos se preguntarán qué es el Talmud. Bueno, el Talmud es un libro de historia que para los judíos casi es más importante que la Escritura. No solamente que llegó a equipararse, sino que muchas veces, aún hoy, ellos le dan más importancia al Talmud que al Antiguo Testamento. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, versículo 2, encontramos un testimonio que refleja este hecho. Jesús recibe una reprensión de parte de los escribas y los fariseos. Increíble, el Señor Jesús, Dios mismo, es reprendido por los escribas y los fariseos. Y ellos le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Es que la tradición era prácticamente igual o quizás más importante que la misma revelación de Dios. Pero la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Versículo 3 del capítulo 15 dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es que el Señor Jesús los estaba ubicando. No es la palabra que debe someterse a la tradición, es la tradición que tiene que someterse a la palabra de Dios. Y un dato interesante es que, esto es cuando uno, ¿por dónde estaba entonces la hoja? Esto pasa porque estábamos en directo, ¿eh? El Señor Jesús siempre se legitimó en las Escrituras. Siempre. Usted puede ver cuando Él fue llevado al desierto, tentado por el diablo, ¿cómo respondió? Escrito está. Ante cada tentación, escrito está. Aleluya.
Me llama la atención cuando el diablo lo tienta al Señor para que suba al pináculo del templo y se arroje desde allí, ¿no? Uno podría decir, pero Señor, tú tenías la oportunidad de demostrar que si te tirabas desde allí, el milagro que iba a suceder, porque aún los ángeles lo iban a sostener y lo iban a adorar. Y la gente que estaba ahí iba a reconocer que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Pero mi hermano, no es a través de esas señales o esos milagros que Dios obra. Él quiere obrar a través de su palabra. Porque es a través de su palabra que Él quiere obrar. Y en Lucas 24:44 Él les dijo, hablando sobre la legitimidad de su palabra, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que todo lo que estaba escrito, que todo lo que decía la palabra de Dios, Él les estaba recordando que eso se iba a cumplir. Y en Juan 5:46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero ellos no le creyeron. Y algo similar ocurre dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Escritura, por eso es que se reveló Lutero. La Escritura es solo una de las reglas de fe. También tienen en cuenta la tradición, y ellos han agregado algo más porque no se quieren quedar menos que los judíos. Ellos han agregado el magisterio de la Iglesia. ¿Sabe lo que representa esto? No solamente que están atentando contra la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Francisco parece que tiene más poder que la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir. Esto es lo que sostiene la Iglesia Católica. Pero te voy a decir algo, y no lo tomes a mal. Los evangélicos no nos quedamos atrás. Por eso tenemos que tener presente que la reforma protestante tiene que reformarnos cada día. Nos asombramos de los judíos y de los católicos, pero ellos lo reconocen abiertamente. Sin embargo, nosotros somos más listos y guardamos una tradición que pasa aparentemente desapercibida. Parece invisible, es sutil, pero muchas veces influye en la interpretación de la revelación divina. Y especialmente en áreas del crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. Hoy esa tradición evangélica se manifiesta, entre otras cosas, en un cristianismo cultural. Y debo decir que goza de mucha aceptación en la mayoría de las iglesias. Pero, como te decía, muchos miembros no se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sabes en qué consiste? Este es un movimiento que reduce los atributos de Dios a uno solo. Dios tiene muchos atributos, pero ellos reducen los atributos de Dios a uno solo, el amor.
Y se olvidan o ignoran otros atributos como la santidad, la justicia y la ira de Dios. ¿Y sabes lo que sucede? El resultado de esto es una deformación. Porque exageran de la hermosa verdad de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por supuesto que es una verdad preciosa. Claro que lo es. Pero no podemos interpretar toda la Biblia en base a esta verdad o a este pasaje. Porque si tú lees unos versículos más adelante, nos encontramos en el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, pero el versículo 36, que dice el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fuerte, ¿no? Claro que fuerte. Y aunque se encuentra en el mismo capítulo, tenemos que reconocer que prácticamente temas como este se han desterrado de los púlpitos. Yo no digo que tenemos que irnos de un extremo al otro y que cada domingo ahora Santiago o Maxi o el que sea tiene que predicar sobre la ira, sobre la santidad o sobre el juicio de Dios. Pero hermanos, no podemos eliminarlo. Amén. Porque es parte de la Escritura. Porque es parte de la verdad. Hay una tradición que ha amoldado las Escrituras al gusto del consumidor. Hoy amoldamos a Cristo para que calce con los gustos de la gente. Una cultura humanista y sin temor de Dios. Hay frases o eslogans como Dios es solo amor. Pero esto solamente se utiliza para justificar pecados y aberraciones. Este movimiento ha suprimido la verdades fundamentales en las predicaciones. Es raro escuchar un sermón, como te decía, que hable de santidad y ni que hablar del juicio venidero o del infierno o de la ira de Dios. También se evitan mensajes o se evita que la gente lea mensajes fuertes como lo de Juan el Bautista. Y ni que hablar de versículos como los de Jesús a los fariseos: generación de víboras, hipócritas, sepulcro blanqueado. Uy, ¿te imaginas decirle a un hermano: eres un sepulcro blanqueado? Amén. Ya me están tirando con... Pero esto también es verdad. Cuando Jesús habla del infierno eterno, o cuando se enoja y vuelca los puestos de los cambistas en el templo, este también era Jesús. Y debemos adorarlo, amarlo, honrarlo e imitarlo tal como a ese Jesús de amor. Porque aunque parece, sin embargo, no hay dos Cristos, hay uno solo. Amén. Cristo es el mismo. Es el mismo que
Te puede hablar fuerte y es el mismo que, como hoy decíamos, te quiere consolar. Y aún cuando quiere hablarte fuerte, ¿sabes qué? Él te ama. Él te ama y desea lo mejor para ti. Por eso muchas veces te habla con fuerte. Por eso puede ser muchas veces que aún te tenga que tocar en lo más íntimo. Porque Él quiere sacarte bueno, hermano. Él me quiere sacar bueno. Él quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Y nos ama, claro que nos ama. Otra característica de este movimiento es un énfasis en ganar al mundo a través de parecerse a Él. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y de hecho se nos ordena que no tenemos que armar al mundo. Dice el Evangelio primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Parece que la clave es hacer que el incrédulo se sienta cómodo. Y aun si es posible que ni se dé cuenta que está en la iglesia. No sea cosa que se vaya porque la palabra que estás hablando le incomoda. Pero de lo que se trata, mi hermano, es justamente eso. El apóstol Pedro, cuando estaba hablándole a aquella multitud, lo que yo creo que estaba persiguiendo era justamente que esa palabra les incomode, para que puedan reaccionar, para que puedan volverse a Dios. Porque la única manera que podamos volvernos a Dios es siendo confrontados con su palabra. Y no presentándonos un evangelio barato, diluido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que dejamos el único medio establecido en la iglesia para expandir el evangelio, la predicación de la palabra. Mis hermanos, jóvenes, hace un tiempo atrás lo dije y lo vuelvo a repetir. Gloria a Dios porque Dios nos ha dado una visión en cuanto al culto. Gloria a Dios porque hay muchos que lo hacen bien y otros que están aprendiendo. Pero hay algo que es fundamental. Y yo ruego a Dios que en este tiempo el Señor comience a levantar predicadores. Predicadores de la palabra. Que no tengan vergüenza de predicar la palabra de Dios porque es poder de Dios. Para salvación. Amén. Tienen que levantarse predicadores. No nos quedemos con Lutero, Calvino, Zwingli, ni con Spurgeon ni Wesley. Que en este tiempo también puedan levantarse pastores, predicadores de la palabra de Dios, que puedan anunciar el evangelio. Pero el evangelio de verdad, mis hermanos, no es un evangelio de oferta, no un evangelio de conveniencia, sino que la gente pueda verse confrontada con el mismo Señor y puedan decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Amén. Así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas veces pensamos que solamente con el pasaje de Juan 3:16 la gente se va a convertir. Te voy a decir algo. Uno de los libros más utilizados por el Señor para que muchos siervos de Dios puedan conocer y han sido confrontados con la palabra, ¿sabe cuál fue? Justamente el libro de Romanos. Cuando Lutero leyó Romanos, ahí es cuando se dio cuenta de la gran verdad que es la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos. Wesley fue uno de ellos. Cuando uno se levantó, no me acuerdo cómo fue, pero uno de los que estaba en una reunión se levantó y leyó un pasaje de Romanos. Wesley se vio confrontado con la palabra de Dios. No podemos olvidar fundamentalmente que la salvación es una obra de Dios, no del hombre. Así que no es por nuestros métodos, mis hermanos, sino es por su Espíritu. No es por los métodos que podamos implementar en la iglesia o en cualquier campaña. Es por el Espíritu de Dios que se está moviendo en ese lugar. Si fuera por los métodos, ¿qué sería de nosotros? Tendríamos que estar revisando nuestra salvación cada día. Pero es la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso nos afirmamos en su palabra. Y hay otro versículo que quisiera decirte en Isaías 55, versículo 11. Y dice lo siguiente. Tremendo versículo también. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aleluya. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, dice el Señor, hasta que se cumpla el propósito por el cual la envié. Aleluya. ¿Sabe lo que significa esto? Que su palabra no retornará al Señor hasta producir efectos importantes en cada uno de nosotros, mis hermanos. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados y la única manera es a través de su palabra que es poderosa. Es lo único que puede cambiar el deterioro de esta sociedad. No lo busquemos en otro lugar. Es por eso que debemos levantarnos ante esta falta de valores y crisis de autoridad y continuar anunciando su mensaje. La palabra de Dios es la máxima autoridad por encima de la iglesia, aún por encima de la propia iglesia. Esto era lo que sostenía Lutero y él estaba convencido de la autoridad de la palabra de Dios y del poder de Dios a través de su palabra. Aleluya. Mis hermanos, su palabra muestra su propósito, su voluntad, su poder y autoridad. Y no vuelve a él vacía, porque trabaja en cada uno de nosotros y cumple su cometido. O sea que el que la escucha, le va a producir frutos de acuerdo a lo establecido en ella. Y otro ataque que sufre la Biblia es con la psicología. A tal punto llega esta deformación que la Biblia parece que hay que entenderla a través de la psicología. Entonces se dice que el problema del hombre es la depresión, cuando en realidad
es el pecado. Tremendo, ¿no? Claro, pero no vamos a decir que fulano es un pecador. ¿Se imagina? Traemos a un amigo y le decimos, ¿eres un pecador? Claro, se va a ir. No. El problema es que tú tienes una depresión. La ayornamos. Y no es así. Las predicaciones son enfocadas en subir la autoestima del oyente, cuando en realidad, como te decía, debería confrontarlo con la misma palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son las palabras de Jesús en Mateo 8:34. ¿Y sabe qué? Curiosamente esto es todo lo contrario con elevar la autoestima, mi hermano. ¿Y sabe lo que pasa? Que el resultado de esta cosecha es que las iglesias producen creyentes con autoestima firme y preparados para la depresión. Pero hay un problema. Son ignorantes de la Biblia. Sin testimonio de santidad en sus vidas, porque no hay frutos de arrepentimiento. Y tan perdidos como antes de haber ido a la iglesia. Es interesante que para tener en cuenta la psicología, que es una disciplina humanista, que nace justamente para apartar a la gente de toda concepción religiosa. De hecho, te voy a decir que la palabra psicología originalmente significa estudio del alma, pero no conviene que digamos esto, dijeron ellos, porque claro, alma está relacionada con algo religioso, entonces mejor vamos a decir que es el estudio de la mente, para quitar cualquier sentido religioso. Lo curioso es que mientras la psicología no quiere saber nada con el cristianismo, muchos cristianos lo único que les interesa es incorporar psicología a la doctrina. Porque tenemos que ayornarla, porque tenemos que mejorar, porque tenemos que actualizarlo. Hoy en día la suficiencia de la Escritura está bajo ataque. Y tristemente, como hemos visto, ese ataque proviene casi siempre de dentro de nuestras mismas iglesias. Técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes, entretenimientos, revelaciones extrabíblicas, consejería psicológica. Todo eso declara que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir una vida cristiana. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nosotros afirmamos que su voz es todo lo que necesitamos oír. Y las Escrituras son su voz, total y absolutamente suficiente. Amén. Lo que queremos notar, ya con esto estoy terminando, me gustaría que los músicos puedan pasar, es que debemos estar en alerta, continua alerta, porque vivimos tiempos difíciles. Y la suficiencia de la Escritura está siendo atacada vez tras vez. No es de ahora, siempre sucedió. Pero tenemos que estar en alerta. Por eso la Escritura dice que somos atalayas. Tenemos que estar preparados.
para estos ataques. ¿Y cómo vamos a responder? Con la palabra de Dios. Por eso es fundamental que puedas remarcar en tu Biblia algunos versículos que quiero dejarte en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Aleluya! 1 Corintios 2, versículo 4 al 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! Mis hermanos, la sabiduría no está, o la verdad, mejor dicho, no está en la sabiduría de los hombres. Está en la revelación divina, presente en cada tilde, en cada punto de las Escrituras. Por eso me gusta lo que una vez dijo Thomas Watson, un pastor puritano del 1600, inglés. Él dijo lo siguiente: el diablo y sus ángeles han estado soplando contra la luz de las Escrituras, pero nunca han podido apagarla. Una señal clara de que fue encendida del cielo. ¡Aleluya! Nada ni nadie podrá apagar la luz de la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles, claro que sí, pero su luz ha de brillar más y más, más y más. Por eso, mi hermano, prepárate con las Escrituras. No te conformes con lo que lees cada día. Si la lees, espero que sí. Dios se quiere revelar a través de su palabra. Dios se quiere revelar a través de su palabra. Hoy escuchamos que en su palabra Él está cerca de cada uno de nosotros. Es que justamente a través de su palabra Él quiere revelarse, porque está cerca. Abrámosle el corazón y abramos nuestro entendimiento para que su luz pueda penetrar y pueda revelarnos todos sus misterios, por lo menos
lo que Él quiere revelarnos. Porque también dice en una parte de su palabra que hay cosas que Él no las quiere revelar. Tranquilo, mi hermano, si Él no las quiere revelar, ya algún día nos las revelará. Quizás no aquí en la tierra, pero sí en los cielos. Seguramente que Él nos contará todas las cosas. Tendremos muchos, no sé si años, eternidad. Toda la eternidad para las cosas que Él nos quiera decir. Pero mientras tanto, en lo que Él nos quiere revelar, démosle la gloria a Él. Amén. Por eso te invito en esta mañana que puedas ponerte de pie y con tus palabras decirle gracias, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra. Y dile también, Señor, yo quiero que te reveles aún más a mi vida. Que tu palabra sea real, viva, eficaz. Que sea eficaz, hermano. No solamente en la vida de los demás, que pueda ser eficaz en mi vida. En tu vida, en la vida de cada uno de nosotros pueda ser eficaz. Aleluya. Dale gracias en esta mañana. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria. Aleluya. Toda la gloria sea